Gloria a Dios, buenos días iglesia, Dios les bendiga, Dios les guarde y la paz de Jesucristo que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros pensamientos y nuestros corazones, ¿verdad que sí? Ok, es una mañana hermosa donde hemos podido adorar a nuestro Rey, el único digno, quien lo merece, eso y mucho más, a Jesucristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y su presencia está aquí para consolarnos y para darte descanso. Recuerdo promesas del Señor a Moisés. Y me alienta esa promesa a Moisés porque el Señor dice que Él no hace acepción de personas. Si esa promesa estuvo con Moisés, también está conmigo y contigo. Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Porque el Señor sabía que iban a venir muchas pruebas, muchas adversidades, muchas luchas. A propósito de eso, el título de la enseñanza de hoy no vamos a compartir la serie, tenemos una pausa. El título de la enseñanza de hoy es Bendecidos y Perseguidos. Y vamos a entender bíblicamente el objetivo y la esencia. Vamos a buscar Romanos capítulo 8, carta a los Romanos, capítulo 8. Sean bienvenidos todos los que nos están visitando. Le damos una cordial bienvenida públicamente a nuestro hermano Eliezer Pirela. Hoy está con nosotros, hermano en Cristo de otra congregación. Ya muchos le conocemos porque él forma parte del equipo de Gedeones. Hoy lo ocupa el ministerio de los Gedeones, sino un ministerio que Dios le ha entregado a él. Él es periodista, para los que no saben, periodista deportivo, pero también es escritor. Y hoy tenemos el privilegio de conocer uno de, no sé si es el primer libro o uno de tus libros. Ok, uno de sus libros, el primero de corte cristiano, ok, y él al final del servicio nos los va a presentar el libro. Bienvenido, hermano Eliezer, públicamente. Ok, entonces vamos a la carta a los Romanos en el capítulo 8, vamos a leer a partir del versículo 28. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos
todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, gracias una vez más. Seguimos en ese hilo y en esa voluntad de adoración a ti que hemos traído esta mañana, reconociendo tu grandeza, tu misericordia, tu compasión. Gracias a ti y a tu Hijo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, nuestro Salvador, hoy estamos de pie. Gracias a tu precioso y bendito Consolador, el Espíritu Santo, hoy estamos sanos y de pie. Gracias a ti estamos bendecidos, estamos marcados por tu promesa, por tu palabra y sellados con tu Espíritu para redención, para bendición, para victoria, aunque tengamos en esta vida que pasar por muchas tribulaciones y muchas pruebas que tú permitas en tu perfecta voluntad. Gracias porque hoy es una mañana de victoria, sabiendo que tú has resucitado, Cristo. Un primer día de la semana como hoy, resucitaste por el poder del Espíritu Santo. Te levantaste de la tumba, doblaste el sudario, lo dejaste allí y te fuiste hacia afuera a presentarte resucitado a más de 500 personas, a mostrar que tal cual lo que habías dicho, tal cual había ocurrido. Y lo creemos por la gracia de tu Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu tuyo, Padre, que levantó a Cristo de los muertos, dice tu palabra, que es el mismo Espíritu que nos ha dado a nosotros. Por eso seremos vivificados. Por eso hemos podido seguir adelante, a pesar de que a veces nos sentimos derribados, que no teníamos fuerzas. Tu Espíritu Santo nos ha renovado la fuerza como las águilas y aún como el búfalo. Y aquí estamos de pie para ver tu grandeza, para recibir tus promesas, para engrandecer tu nombre y que nuestra familia y muchos puedan conocerte antes de tu pronta venida. Gracias, Jesucristo, bendito sea tu nombre, el único a quien rendimos toda adoración, pleitesía y honor en esta mañana. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tú eres digno, recibe toda la gloria, toda la honra y el honor. Dios mío, este pueblo ha venido aquí sediento de ti. Yo he venido aquí sediento de ti. Anhelo más de tu presencia. Necesito que me des a beber de tu Espíritu Santo, de tus dulces palabras que nos alimentan el espíritu, el alma y el cuerpo. Tú eres el único que tienes el pasto que tu iglesia necesita. Yo no lo tengo, tú lo tienes. Lo que rogué en privado te ruego en público. Dios mío, utilízame. Solo tú podrías dar palabras de vida eterna. Utilízame y que sea el Espíritu tuyo, Padre, hablando a través de mi vida. Concédeme el denuedo necesario. Concédeme la gracia tuya, la elocuencia necesaria para expresar lo que tú quieres expresarnos esta mañana. Y trae tu reino a nosotros, Padre, y establece tu voluntad en nuestros corazones y en nuestras vidas, así como en el cielo, aquí en la tierra. En el nombre de Jesucristo, todo está bajo tu único dominio y control.
En este lugar solo hay un rey y eres tú, Jesucristo. En este lugar espiritualmente hablando solo hay un bienvenido y eres tú, Jehová de los ejércitos, Dios todopoderoso. Este lugar ha sido consagrado para ti. Así que toda influencia de las tinieblas ante la presencia de tu Espíritu Santo se pudre y huye de este lugar. Porque donde está tu Espíritu, allá hay libertad. Gracias, Señor. El que vino enfermo hoy se va sano. El que vino quebrantado hoy se va levantado por ti. El que vino oprimido hoy se va en paz, sabiendo que tú estás con él. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden estar sentados. Brevemente voy a citar un error que ha cometido en algún tiempo la iglesia de Jesucristo, presentando a Jesucristo y a un evangelio. ¿Qué palabra darle para poderlo explicar? Que no tiene problemas, que es puro caminos y color de rosa. Que como estás con Cristo, un rey vencedor, que es verdad, que te va a dar la victoria, es verdad, pero a veces se trata de expresar de que por estar con Cristo vamos a vivir en la plenitud de la paz y no va a haber ningún problema y todas las cosas van a salir bien. Y el Señor quiere que nosotros comprendamos desde siempre que el camino con Él es el único camino seguro. Es el único camino además al Padre. Es el único camino que lleva victoria en sí mismo, caminar con Cristo. Pero que en ese camino encontramos vicisitudes, pruebas, tribulaciones, según Dios en su soberanía lo permita. ¿Ok? Dice la palabra de Dios en el Salmo 34, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Y Jesucristo, aquel que siempre resaltó el respeto a la palabra de su Padre, de nuestro Padre, dijo: yo no he venido a abrogar la ley, yo la he venido a cumplir. Y Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan capítulo 16 y verso 33: en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido este mundo, voy a estar contigo. Entonces esa es la gran diferencia. El camino a Cristo no es un camino sin pruebas, es un camino que en sí mismo lleva pruebas, pero es un camino seguro si estás de la mano de Cristo. Eso sí es una realidad. Es un camino para vencedores si permaneces agarrado de Cristo. Entonces en este pasaje nosotros vemos a un pueblo que Dios predestinó para llamarlo en este tiempo. Y ese pueblo no es otro. Si estás aquí, estoy aquí, es porque formamos parte de esos que fuimos predestinados para este tiempo y Él nos llamó. Un día Cristo llegó a tu vida, ¿verdad que sí? A través de una predicación o de alguna manera Él llegó a tu vida y por eso hoy estamos aquí. A ese pueblo que Él predestinó, lo justificó porque no somos perfectos. La sangre de Jesucristo nos justifica porque no somos perfectos, ¿verdad? Nos glorificó porque nos puso su presencia. Algo que jamás merecíamos. Ninguno de nosotros merecíamos. Yo no lo merecía. Lo he recibido por misericordia de nuestro Padre y por gracia. Su presencia y con su presencia esos dones maravillosos del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Nos glorificó. En esa bendición hizo el Señor un orden espiritual de las posiciones. Y el Padre sentó a Cristo en el trono en las alturas, reinando sobre todo lo que existe. Siendo Él nuestra cabeza, nosotros somos su cuerpo. Y el enemigo en la cruz del Calvario, Jesucristo, lo despojó del poder y la autoridad que tenía, quitando nuestros pecados y borrándolos con su sangre, y lo colocó debajo de nuestros pies. Así que allí va también impreso en esa palabra que dice que nos glorificó, es
porque nosotros no somos los que hoy deberíamos estar corriéndole a Satanás. Satanás y sus demonios tienen que corrernos a nosotros porque Jesucristo vive en nosotros. ¿Ok? Y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso Jesús dijo, he aquí, les doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Pero no se regocijen solamente porque los espíritus se sujetan. Regocíjense aún más porque es escrito su nombre en el libro de la vida allá en los cielos. Así que qué más gloria que esa, que siendo tan imperfectos el Señor nos haya avisado, oye, tu nombre por creer en mí lo escribí allá, tu ciudadanía es de allá, ¿ok? Bendito sea su nombre. Entonces termino con ese pasaje diciendo el primer versículo que leí. Allí habla de tribulación, allí habla de angustia, allí habla de hambre, allí habla de peligros, allí habla de a veces no tener con qué comprar la ropa porque habla de desnudez, ¿ok? ¿Cuántos no hemos pasado por algo de esto? ¿Verdad? Pero allí dice, todas las cosas nos ayudarán a bien a los que amamos a Dios. ¿Ok? La prueba que hoy tú estás pasando, el Señor lo marcó para tu bien. ¿Ok? Ya Él dijo, todas las cosas nos ayudarán a bien a los que amamos a Dios. Así que hoy le vamos a dar una patada a la amargura que nos trajo las situaciones difíciles que hemos venido viviendo. Le vamos a dar una patada a esa amargura y hasta que Cristo quiera esa prueba estará. Cuando Él quiera la quitará. Pero tú y yo seremos, dice allí, más que vencedores por medio de Él. ¿Ok? Gloria a Dios. Entonces, pero tenemos que estar claros y vamos a buscar Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Este punto que voy a desarrollar ahora le escribí con persecuciones. Con persecuciones. Porque pocos somos los que nos paramos a predicar y decimos, ven a Cristo, ven a Cristo, ven a buscar con nosotros persecuciones. No hacemos eso. Pero decimos la verdad, ven a Cristo. Cristo es el único que dio su vida por ti y por mí, el único que nos puede redimir de nuestros pecados, el único que nos puede dar victoria y vida eterna, ¿verdad? Pero seguir a Cristo genera persecuciones. Pastor, ¿por qué? ¿Por qué usted dice eso? Bueno, porque Jesucristo nos enseñó. Él nos habló a sus discípulos en los evangelios y dijo, oigan esto, si el mundo los aborrece, piensen lo que significa el fruto de aborrecer algo. Si el mundo nos desprecia, si el mundo nos tiene en poco, si el mundo nos reprueba, si el mundo nos humilla, nos insulta, Jesús dijo, sabed que a mí me ha aborrecido primero. El discípulo no es mayor que su maestro, ni el siervo es mayor que su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más lo de su casa. A veces nos vamos a ver con estas cosas y nosotros vemos en la serie que hemos venido tratando, amando su venida, compartí con ustedes videos de noticias que comprueban un porcentaje, números alarmantes de cuán perseguida es la iglesia de Jesucristo en la tierra. Y nosotros a veces decimos, gloria a Dios porque vivimos en este país que aunque con muchas dificultades, no nos persiguen por predicar el evangelio. Y yo te quiero decir algo. Que el Espíritu Santo me enseñó en medio de las pruebas. Quizás a nosotros no nos están persiguiendo
las autoridades de una nación como en otros países sí. No pueden predicar, no pueden tener una Biblia, no pueden. Si lo hacen es escondido y si los encuentran van presos y a algunos le quitan la vida. Hoy es una realidad en muchos países eso, ¿ok? Pero tenemos igualmente persecuciones, solo que como aquí los demonios que son enviados a perseguirnos no han encontrado en las autoridades que lo hagan de esa manera, pues lo hacen de otra. Y comenzamos nosotros a ver que si un familiar, por ejemplo, vamos a comenzar por lo más cercano, si un familiar no está consagrado, no está maduro espiritualmente, el enemigo lo zarandea y lo utiliza para venirse contra ti, para con sus gestos dañarte, molestarte, herir tu corazón, herir tus sentimientos, para tratar de cambiar el gozo del Espíritu Santo por una raíz de amargura que te estorbe y no puedas seguir en la gracia de Jesucristo bajo el fruto del Espíritu Santo. Pero a veces no es un familiar, a veces es en el trabajo. Resulta que el jefe, sus compinches, son las personas que en el trabajo le han dado la espalda a Jesucristo, que nosotros vemos que tienen un mal testimonio, que nosotros vemos que andan en mal camino, que están haciendo cosas indebidas, que no son honestos. Y tú siendo honesto y siendo honesta porque tienes a Cristo en tu corazón, eres tenido en poco y por allá. Y a veces te tienden trampa para sacarte de allí. Eso se llama persecución. Ellos no están diciendo, vengo contra ti porque eres cristiano, porque ni siquiera ellos se están dando cuenta de lo que ocurre. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de las tinieblas. Son demonios que le han influenciado para ponerlos en contra de ti. Hay lugares donde a veces nos expresamos con personas, como dijo Cristo, que si la persona es de paz, esa persona percibe la gracia de Cristo en nuestras vidas. Y dice, no sé, me dio una paz hablar contigo, o sea, tú tienes algo especial. Algunos nos dicen, ¿será que tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Yo sabía, porque es que se te nota. Pero hay otras personas que no son de paz. Inmediatamente nos aborrecen, nos rechazan sin razón. Ni siquiera los hemos tratado, mucho menos ofendido. Y nos rechazan sin razón. No son ellos, ni somos nosotros los rechazados. Oído. Es el espíritu de nuestro Padre que vive en nosotros el que está siendo rechazado. Y son los demonios en ellos los que lo están rechazando. ¿Entendiste? Esto es algo espiritual. Se llama persecución espiritual. Bueno, pero cuando no es eso, las enfermedades. ¿Cuántas veces me ha pasado que la semana ando brincando y saltando paterrolo? Y a lo que viene el tremendo mensaje que el Señor me entregó para predicar, puyazos en la columna, puyazos en el colon, dolores de cabeza. Y comienzan las persecuciones. Al punto muchas veces de considerar llamar a un hermano que me supla. ¿Cuántas veces te ha pasado eso? ¿No te ha pasado? Yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que sí. Miren, la cena que acabamos de tener con el Señor hace 2 días, ¿para qué les voy a explicar? Fue algo maravilloso, fue algo hermoso, ¿verdad? Pero me acabo de acordar, en la tarde tuve que unirme a mi mamá por teléfono y orar por ella, porque mi mamá estaba muy sana y ese día en la tarde, ya con su ensaladita lista para traerle y tal, se le pegó un cólico que no le iba a dejar venir. ¿Por qué? Porque el diablo sabía lo que Dios le tenía para entregar aquí en la noche y le puso una persecución. Entendamos, hermano, son persecuciones. Y vienen ataques sobre el hijo, y vienen ataques sobre los hijos, sobre la familia, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer?
batallar espiritualmente. Esto es, Señor, confío en tu salvación, confío en tu protección. Tú eres mi escudo y mi fortaleza, mi castillo y mi libertador. Señor, oro para que tú quites esa enfermedad de mi cuerpo o del cuerpo de mi familiar. Oro para que tú te levantes, oro para que tú me ayudes, Señor, a que esto no me vaya a desviar del propósito. ¿Ok? Pero yo estoy poniendo algunos ejemplos que mi mente me permite ahora, pero tú y yo sabemos, hay muchas. Tú no ves que a veces dices, voy a orar. Y el teléfono había pasado como en el oeste, lo que faltaba era el rollito que pasara así. Nadie llamaba, nadie escribía. Es lo que vas a orar, y mensajes y llamadas y todo junto. Y hay que hacer esto, y hay que hacer lo otro, hay que hacer tal cosa. ¿A cuántos les ha pasado? Persecuciones, hermano. No son policías, son demonios. Tampoco son las personas no están haciendo nada malo. Las personas no tienen la culpa. Son influencias espirituales. ¿Ok? Nosotros tenemos que discernir eso y ser maduros espiritualmente. Y no poner la mirada en la persona, sino en las influencias espirituales y reprenderlas a ellas. Jesús reprendió a Satanás influenciando a Pedro, pero no reprendió a Pedro como que a ti te desecho, pues. ¿Ok? Bueno, vamos a leer en Marcos capítulo 10. Vamos a leer desde el verso 27. Antes de comenzar a leer allí, para cerrar el punto ya tocado, escribí así según lo que en oración y en la lectura recibía. No existe situación alguna, por fuerte o grave que sea, que Cristo no haya vencido para darnos la victoria a nosotros. Por eso es que allí dice, comienza el relato que tomé diciendo que todo nos ayuda bien. Y termina diciendo, seremos más que vencedores en todas esas cosas. ¿Verdad? Otro que tuvo persecución visible, Darío y Lorena. ¿Dónde está Lorena? Allá está Lorena. Hoy sí está Lorena. Darío y Lorena, un ataque de asma en Ángel, su hijito mayor, precisamente a esa hora. Tuvimos que orar por él a esa hora, llevarlo ellos al médico y tal. Y el Señor le dio la victoria y no se perdieron la bendición. Aquí estuvieron. Pero tuvieron el ataque a punto de no venir, ¿sí o no? Claro, claro. Entonces, no existe situación alguna, por fuerte o grave, que sea que Cristo no haya vencido para darnos la victoria a nosotros. Solamente confiemos. Ahora, no voy a confiar en mí mismo. No voy a confiar en que prometieron aumentar el sueldo. No voy a confiar en que dijeron que se acabaron los casos de pandemia. No voy a confiar en nada de eso. Voy a confiar en Cristo. En Él está mi confianza. Eso es lo que me garantiza la victoria. ¿Ok? Entonces dice Marcos capítulo 10, verso 27. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Cuántas cosas son posibles para Dios? Algunas. Quizás tú decías, bueno, hay problemas que el Señor ayuda y resuelve, pero este problema, este no, ni el Señor. Ni el Señor. Bueno, hay corazones que el Señor sensibiliza, pero esas personas... Pregúntenle a mi esposa si el Señor no sensibiliza corazones. Hace un tiempo ella decía en intimidad, ¿no? Bueno, si el Señor toca a esta persona y esta persona y creen en Cristo, yo digo, para Dios no hay nada imposible. Pasó un tiempo, las dos personas son cristianas hoy. Creo que el Señor le está diciendo claramente a mi esposa, hija, confía. Para mí no hay nada imposible. Yo Jehová. Cuando las vea a esa persona, es como si dijera la firma, yo Jehová.
Ok, entonces seguimos. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Hace un tiempo compartíamos este pasaje. Dios me inquietó a predicarle sobre esto, y resaltábamos la recompensa de perder nosotros muchas cosas por decidir seguir a Cristo. Sí, porque muchas veces nos ofrecieron empleos, por ejemplo, o negocios, pero esos negocios o empleos nos llevaban a situaciones fraudulentas que no eran correctas. Y por amor a Cristo, nosotros decidimos decir no. Aunque eso aparentemente prometía un bienestar económico. ¿Verdad? Y perdimos eso. Pero algunos han perdido otras cosas por causa del Señor. Carros, casas, familiares. Porque a veces hay familiares que se han vuelto en contra de nosotros simplemente porque dejamos de seguir adorando ídolos y decidimos adorar en espíritu y en verdad al único Dios verdadero, o qué sé yo. Y el Señor allí le dice a Pedro y nos dice a nosotros, porque dice: no hay ninguno. No sé si se dieron cuenta. Verso 29, de cierto os digo que no hay ninguno. O sea, ni los pastores, ni los que son chiquiticos en la iglesia que no sean pastores o no sean, ninguno de los que sirven a Cristo o aman a Cristo y por causa de Él han dejado cosas para seguirlo. No hay ninguno que no lo alcance en esta recompensa. ¿Ok? Y allí explica dos recompensas. Dice: en esta vida recibirá 100 veces más lo que perdió. Y en la vida eterna, la vida eterna. ¿Ok? Son dos recompensas. Pero allí en esa promesa hay honestidad de Jesucristo. Hay transparencia de Jesucristo. Hay cabalidad de Jesucristo. Porque Él no quiso ahí como que endulzarnos y decirnos solamente lo bueno. Él dijo: ¿cuántos leyeron conmigo? Con persecuciones. Esa palabra no la podemos obviar. Porque obviarla sería un momento de emocionalismo, pero sería un grave error espiritual. Y cuando vengan las persecuciones no vamos a entender qué está pasando. Que hay iglesias, lo vi en las noticias, que se adaptaron al Halloween para llamar gente. Y esa noche recibieron 80 a Jesucristo. Mi pregunta es: ¿a cuál Jesucristo? ¿Al que predica esta palabra sin mancilla, o a otro que están anunciando, mancillando esta Santa Escritura? Entonces mañana viene la corrección y viene la prueba por andar en algo que no es voluntad de Dios. Y se cumple lo que Jesucristo habló en la parábola del sembrador. Cuando la semilla es sembrada, alguna cae en una tierra que cuando viene la persecución por causa de la palabra, tropiezan y no persisten y se van. ¿Verdad? Entonces se cumple aquello que el Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo para escribir, y dijo: porque la obra que edifique cada uno será probada, el fuego la probará. Y hay unos que edifican con oro, plata y piedras preciosas. Y estos materiales, al ser pasados por el fuego, se ponen más hermosos. Pero él dijo: pero hay unos que edifican con madera, con heno y con hojarasca.
Y ya sabemos qué pasa cuando esos materiales pasan por el fuego, se desintegran, se vuelven cenizas. Entonces la obra edificada queda mostrada, se muestra qué es, ¿ok? Entonces yo no puedo pararme y decir aquí solamente de este versículo que el Señor nos da recompensa a los que le seguimos, si es verdad, porque lo está diciendo. Él nos da recompensa. Pero que por seguirle tendremos persecuciones, si es verdad que por seguirlo tendremos persecuciones, porque allí también lo dice. De esta manera, sobriamente entenderemos muchas situaciones que nos están pasando en la vida. Muchas veces no te están pasando porque tú eres un pecador o una pecadora. Muchas veces te están pasando porque decidiste el camino correcto, Jesucristo. Y cuando se decide por Cristo, a veces parece que el mundo se viniera encima. Lo tremendo es que Él dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido a este mundo. Decidiste por el lugar correcto o por la persona correcta. Decidimos por Jesucristo. Entonces, viendo que nos estaban pasando situaciones muy fuertes en el trabajo, situaciones muy fuertes en la salud, situaciones con los carros. Los hermanos más cercanos saben, ahorita estamos disfrutando de la victoria en los carros. Ahorita los dos carros andan rodando por la misericordia de Dios. Pero hace unos días andábamos en cola porque los carros no, o sea, los arreglamos y se rompían, y los arreglamos y se rompían, ¿verdad? Entonces, en oración, un día el Señor me ministró esta palabra y me decía: hijo, recuerda que están concentrados en servirme, que están concentrados en serme fiel, y eso genera persecución. Tranquilo, confía y persevera. Yo les voy a dar en su tiempo la victoria, ¿verdad? Y comencé a hablarle a mis hermanos que estaban en prueba: hermano, tranquilo. Esto es inherente al reino de los cielos. Porque ¿qué pasa? Que a lo que te comienzan a venir las pruebas, las situaciones, detrás de la prueba vienen los dardos enviados desde las tinieblas a decirte: ¿será que hiciste lo correcto caminando con Cristo? ¿Será que hiciste lo correcto yendo a la iglesia evangélica? ¿Será que hiciste lo correcto en dejar aquello por seguirlo? Por lo que decía la palabra, para ponerte a duda, a ver si consigue el enemigo que tú apostates de la fe que habías decidido tener, que tú te vuelvas atrás. Hermanos, pero dice la palabra que es necesaria la paciencia para obtener la promesa, que el labrador, antes de disfrutar del producto de su cosecha, debe primero labrar y trabajar la tierra. La trabaja, la cuida y espera un tiempo, y luego viene la recompensa que le devuelve la tierra. Luego viene la cosecha, los frutos y la venta, ¿verdad que sí? Así que, hermanos, es necesaria la paciencia. Entonces, ¿qué le digo yo a mis hermanos? Tranquilo, tranquila, persiste. Lo importante es que no nos desenfoquemos de adorar al Señor, de serle obediente al Señor. Eso es lo que el enemigo quiere, pero no lo va a lograr. Vamos adelante, agarrados de Cristo, sin mirar para los lados, agarrados de Cristo. Persiste, persiste, persiste. Después del desierto viene la tierra prometida. Si estamos ahorita en el desierto, ahí viene la tierra prometida. Porque después de la tormenta se hace grande calma. Jesucristo hace grande calma, ¿verdad que sí? Para ti, Señor. Para ti los aplausos y la adoración. Tú eres digno. Bendito sea tu nombre. Entonces confiemos. Ese pasaje que leíamos comienza diciendo que todas las cosas son posibles para Dios. Para Él todo es posible. Confiemos. No mires muy grande ese problema. Por grande que sea, recuerda, para Él todo es posible. ¿Escuchaste? A ver, vamos a hacer un ejercicio. Y después de yo contar 3, todos en voz alta vamos a decir: porque para Él todo es posible. 1, 2, 3. Porque para Él todo es posible. ¿Ok? Él nos dijo de las persecuciones que pasaríamos. Pero ¿sabes qué? Escucha esto que me decía el Señor. Las persecuciones son una prueba más
de que ustedes recibirán las recompensas que prometí en esta vida y en la venidera también. Porque en el mismo versículo habla de persecuciones y habla de recompensas. Y si yo estoy viendo hoy persecuciones y pruebas en mi vida, ¿cuántos están viendo hoy persecuciones en su vida? En su trabajo. Hay muchos que me han dicho, el trabajo está mal, no tengo ventas, el sueldo, la cosa. ¿Cuántos están pasando situaciones difíciles? Bueno, hermano, si estás pasando persecuciones, alégrate por este motivo. También vendrán las recompensas. Porque el mismo versículo que Jesús empleó para hablar de esas persecuciones que hoy tú y yo tenemos, en el mismo dijo, te daré 100 veces más lo que has perdido por mí. Te daré 100 veces más. Así que yo lo creo y lo espero. Bendito sea su nombre. Para ti, Señor, tuya es la gloria y la honra. Y quiero que, si la van a poder cantar, David, sí, Lorena, véngase. Quiero que le prestemos atención a la letra de esta alabanza, lo que dice esta alabanza. Lorena, que la va a cantar, ella nos va a ir explicando lo que dice, ¿no? En el momento que tú quieras, antes, después, ¿ok? ¿Qué dices tú? ¿Lo hacemos? Bajamos la pantalla para que lean la letra. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Pastor Gerardo, necesitamos la gente alta aquí. La gente alta, ¿dónde están Jan y Darío? Fernando nos decía hasta dónde. Ok, vamos a meternos en esta adoración y a prestarle atención a la letra. No, sin dolor no hay ganancia.
pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad. Meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. No sé si notaste la letra, ¿no? Pero dice que salir de esa comodidad que nos generan las situaciones difíciles, despierta el don que dentro de ti Dios ha colocado. ¿A cuántos en medio de las pruebas y las crisis buscando al Señor, el Señor ha despertado esos dones y han salido adelante? Hermano, he sido testigo de eso. He sido testigo de eso. Y sin prueba y lucha no hay ganador. Por eso seremos más que vencedores. ¿Verdad que sí? Hasta allí está bien. Vamos a buscar el libro de Job, capítulo 5. Y no podemos permitirle al enemigo que le quite el propósito por el cual Dios permite las pruebas en nuestra vida. Porque aquí hay que aclarar algo. Las situaciones malas no las envía Dios, es decir, no es Él el que hace lo malo. Pero si llegaron es porque Él lo permitió. Eso sí lo hace Dios. Él determina permitir o no permitir. Él determina que ocurra o que no ocurra en su sola soberanía. Esa soberanía solo la tiene Él. Y lo que Job vivió y pasó fue lo que Dios permitió, ni más ni menos. Y lo que a ti te pasa y a mí me pasa es lo que Dios permitió y permitirá, ni más ni menos. ¿Ok? Eso nos genera confianza, porque sabemos que Él no nos va a permitir que nos den más de lo que tú y yo podremos soportar. ¿Ok? Así que, hermano, valor y confianza si estás en el verdadero. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Si estás en el verdadero, valor y confianza, no importa si tengamos que pasar por pruebas, si tengamos que pasar por vicisitudes, Él está contigo, Él está conmigo. Es tremendo, pero a veces los momentos buenos, tranquilos, no nos permiten ver la magnitud de cómo Dios está con nosotros. Y ustedes ven el relato de los 3 jóvenes allá en el libro de Daniel. Y mientras los 3 jóvenes andaban haciendo sus cosas allí en ese pueblo, nunca se ve que dice que un cuarto andaba con ellos. No se ve.
Solamente se dice que un cuarto andaba con ellos cuando son metidos dentro del horno. Pero ¿qué quiere decir esto, pastor? ¿Que entonces Dios solamente los acompañaba en la prueba? No, mi hermano. El Señor está antes de nosotros nacer en control de nuestras vidas. El Señor, cuando tú y yo no éramos más que un espermatozoide entre millones, nos estaba llevando a alcanzar el útero para que tú y yo fuéramos victoriosos entre millones. El Señor estuvo formándote y formándome en el vientre de nuestra madre. Dice que en un libro tiene escrito todo lo que hizo en ti y en mí. Cuando yo estaba muchacho decía, parece que tengo la nariz un poco grande y desviada. Hoy digo, Señor, gracias por esta nariz que me diste. Fue la que escribiste en el libro. Así que es perfecta. Es perfecta. Porque tú le hiciste conforme a tu imagen y a tu semejanza. Así que no te quejes. Dale gracias al Señor por lo que eres, por cómo eres. Todo tiene un propósito. El Señor estaba en el vientre formándolos allí. Después nacimos sin ropa, sin alimentos, sin nada. ¿Y qué nos ha faltado hasta hoy? El que te ha sostenido todos estos años es el mismo que te sostendrá hasta que Él venga. El que te vistió todos estos años, te sanó, te dio de comer, es el mismo que lo seguirá haciendo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y dice allí en Job capítulo 5 y verso 17: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás y no temerás. De las fieras del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda. Visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo, echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para tu provecho. Óyelo y conócelo tú para tu provecho. ¿Y cuál es mi provecho? Que el pueblo cristiano es el único que puede sentarse y decir, puede ser que vengan más pruebas, pero las que Dios permita son las que van a venir, ni más ni menos. Pero Él me dejó un manual de vida que enseñó todo lo que vendría y que en ello yo sería invicto, llevado invicto por Él. Porque si sufrimos con Cristo, también reinaremos con Cristo. Si padecemos con Cristo, también con Él seremos vivificados. Eso lo dice su manual. Así que de una cosa puedo estar seguro: no importa lo que vaya y venga, importa que en Él seremos más que vencedores. La victoria está asegurada, está garantizada. Él es nuestro pronto auxilio. No hay alguien que responda más rápido que Él, ¿sabías? Pero tú dices, ¿y entonces por qué yo tengo tantos años orando por esto, pastor? Gracias. Porque no es el tiempo de Dios. Porque Él sabe más que tú y que yo lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Creo que a los 8 añitos Ana Clara me dijo la primera vez: papi, ¿yo cuándo voy a empezar a enseñarme a manejar?
creo que era por ahí. Yo le dije, mi amor, eso viene. Si Dios lo permite, te voy a enseñar a manejar. Pero ya va, todo en su tiempo. Ahorita no es posible. En estos días conversaba con ella y le decía, ya tenéis altura. Puede ser que comencemos a practicar, para que vaya conociendo cómo es el carro, la camioneta, cómo es la cosa, ¿verdad? Pero todo a su tiempo. Y así mismo me pasó con Carlito. Y hoy Carlito es tremendo choferazo, gloria a Dios por eso. Pero anda para arriba y para abajo porque llegó el tiempo, ¿verdad? Entonces, pastor, ¿por qué entonces si él responde tan rápido, por qué no ha llegado esto? Porque no se trata de que no te ha respondido. Se trata del tiempo de Dios para que eso llegue a tu vida. Daniel se metió en un ayuno y oración. Y a los 21 días de estar en ayuno y en oración, el Señor se le presentó y le dijo, desde el primer día que te dispusiste a ayunar y orar, desde ese primer día tú fuiste escuchado. Desde ese primer día la respuesta se envió. Pero hemos tenido oposición. Y he enviado al arcángel Miguel para que batalle y te traiga la respuesta. ¿Cuántos conocen ese pasaje? Pero la respuesta Dios la da. Él es el que te responde más rápido. Si algo pasa antes de correr a la farmacia, corre a Cristo y después a la farmacia si es necesario. Si algo pasa antes de correr al banco, corre a Cristo y después vas al banco. Pero primero a Él, porque Él es tu pronto auxilio. Pronto auxilio. Vamos a ver Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿En dónde? En las tribulaciones. Hace un tiempo pasaba por una tribulación terrible y el Espíritu Santo me consoló diciendo, tranquilo hijo, tienes a alguien que te responde rápido si clamas a Él, soy yo, tu Padre Celestial. Me trajo esta palabra. Desde allí aprendí, cada vez que oro por alguien, casi siempre el Espíritu Santo me lo recuerda. Y orando por ese alguien le digo, Él es tu pronto auxilio. Él es nuestro pronto auxilio. Significa que si estamos clamando porque estamos en una tribulación o prueba, Él prontamente dará la respuesta. Él prontamente responderá, ¿verdad que sí? Porque Él es nuestro pronto auxilio. ¿Quién es Él para ti? Un auxilio que se tarda. Un auxilio que está allí, que es pronto, que es ligero, que es rápido. No tienes que meter planilla y esperar a ver si dan respuesta. Tienes la certeza de que si tú oras al Padre en el nombre de Jesucristo, su Hijo, la respuesta vendrá. Según su voluntad, la respuesta vendrá. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. La ayudará. ¿Escuchaste? Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aleluya. Qué tremendo. Vamos a ver Hechos capítulo 14. Y versos 21 y 22. Hechos 14, 21 dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos
exhortándoles a que permaneciesen en la fe. ¿Estás escuchando lo que dice? Ya les habían predicado, ya ellos habían creído, de hecho ya eran discípulos. ¿Y qué estaba pasando? Algo estaba pasando, y el Espíritu Santo de Dios tuvo que, a través de estos siervos, confirmar sus ánimos, exhortarles a que permaneciesen en la fe, porque estoy seguro que la persecución era tal que estaban cavilando abandonar. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Ok? A veces esto es necesario. Y yo diría siempre, en todo ser humano, esto es necesario. Eso es mentira de que por estar con Cristo no hay pruebas. Lo que es también una mentira es que esas pruebas nos derribarán. Y lo que es también una verdad, en que en esas pruebas seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y camina con nosotros. Pero allí dice que era tal la lucha que sus ánimos habían decaído y que ellos estaban pensando dejar la fe, y ellos tuvieron que exhortarles y decirles: permanezcan confiando en Él, permanezcan con ánimo, porque a través de estas tribulaciones entraremos al reino de los cielos. Ánimo, discípulos, les dice el Señor. Ánimo en las pruebas, nos dice el Señor. Bienaventurados aquellos que tenemos que pasar por pruebas por causa de su nombre. Y hay ejemplos sin fin de siervos fieles a Dios que pasaron por muchas pruebas. Solo voy a leer 4 pasajes porque por el tiempo, pero la Biblia está llena. Hechos capítulo 20. Y verso 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso. ¿Escuchaste? Y Dios le estaba diciendo: van a venir estas pruebas, van a venir estas dificultades. Le estaba anunciando el Señor, porque hay algo, y es que Él dice, el Señor dice a través del profeta, que Él no hará nunca nada sin antes anunciárselos a sus siervos. Y Jesucristo nos anunció que tendríamos aflicciones. Jesucristo nos anunció que tendríamos pruebas. Jesucristo nunca mostró color de rosa la cosa. No penséis que he venido para traer paz, porque en tu casa habrá disensión el uno contra el otro cuando tú decidas creer. Otro le dijo: Señor, yo quiero seguirte donde tú vayas. Y Jesús le dijo: ok, pero debes considerar lo siguiente: las aves tienen nidos, las zorras tienen guaridas. Yo, el Hijo del Hombre, no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Y es el Rey de Reyes y el Señor de Señores el que está diciendo esto. Y a veces nos ponemos muy mal porque en algún momento se nos termina el dinero y no tenemos para el pasaje. Y eso pasa, eso nos pasa. Pero si el Rey de Reyes y Señor de Señores no tenía dónde recostar su cabeza, al menos tú y yo llegamos a la casa y podemos decidir si en el piso o en el mueble o en la cama. Y cuidado, no si en el chinchorro o la hamaca de ir a pescar. Yo tengo chinchorro y hamaca. ¿Cuántos tienen hamaca? Por la misericordia de Dios, ¿verdad, Eliezer?
Pero el Señor no tenía ni dónde recostar su cabeza y lo veíamos allí angustiado y quejándose. No, Él sabía que estaba con pie firme y que estaba en victoria y que iba hacia la victoria. Así tú y yo mismo lo debemos saber. Y dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. O sea, el Señor me anuncia de que por estar predicando voy a recibir este problema y aquel problema, pero no hago caso de eso para volverme atrás. Aunque sé que voy a tener ciertos problemas, seguiré adelante a entregar la encomienda que Jesucristo me dio para que entregara, valga la redundancia. Yo voy fielmente a hacer lo que Cristo me llamó a hacer. Romanos 5. Desde el 1 hasta el 5 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Segunda de Corintios, capítulo 1 y verso 3 al 11 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela, escucha, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Si nosotros notamos, los apóstoles y los discípulos tenían vidas victoriosas, pero en medio de ellos muchas tribulaciones. Es muy común leer que ellos pasaron muchas circunstancias difíciles. Y sigue diciendo, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Esta no era que no le alcanzaba el sueldo. Esta no era que no tenía donde recostar la cabeza, ni de que tenía una enfermedad. Esta era una lucha tal que estaban enfrentando que perdieron la esperanza de conservar la vida. Pensaban que iban a morir en aquella brega. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. O sea, en sus corazones dijeron, no hay vuelta atrás. En sus corazones dijeron, de aquí no salimos. De estas nos pasamos. ¿Cuántas veces ha dicho, no hay vuelta atrás? Ahora sí, de esta que no me salva nadie. Y ahí es cuando Dios dice, ya va, pajarito o pajarita, ahora es que tengo grandes cosas que hacer con tu vida. De aquí también te levanto. Entonces dice, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Ustedes se dan cuenta que cuando me dicen, pastor, estoy orando por usted, yo les digo, es valiosísimo, es necesario. Gracias, te lo agradezco y te ruego,
ora por nosotros y nosotros oramos por ti. La iglesia tiene que orar los unos por los otros. Dice en Santiago, orad los unos por los otros para que seamos sanados. Tenemos que permanecer en oración, porque recuerdo palabras del apóstol que estaba preso y dijo, porque yo sé que por vuestra oración y la administración del Espíritu Santo, esto resultará en mi liberación. ¿Ok? Entonces tiene mucho que ver. La oración es un poder que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él y mueve su mano. Si mis hermanos están pasando por situaciones, lo menos que yo debo hacer es doblar mis rodillas o extender una oración a favor de ellos. Y si sus pastores están pasando situaciones y saben que están en eminencia, lo menos que la iglesia debe hacer es orar por sus pastores para que el Señor sea en control de todo. ¿Ok? Y 2 Corintios 6, verso 3 dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que vuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles. Esos azotes me suenan como cuando Olga y yo hablamos solitos por allá, que nos han pasado muchas cosas y decimos mi amor. A veces Olga me dice mi amor y nos reímos de la cosa. En verdad, ahora el gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque las vemos, ¿verdad? Las padecemos, pero diciéndolo nos reímos. Me dice Olga, mi amor, hemos recibido más palos que una gata ladrona. Y allí dice azotes, cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayuno. ¿Cuántas veces, hermano, andamos trasnochados? ¿Cuántas veces sin dormir, trabajando, estudiando? O sea, solo Dios sabe. Y los que están cerca saben. En ayunos también. A veces porque decidimos ayunar y a veces porque no hay tiempo para comer. Y a veces no hay dinero. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios. Pero esto es hermoso. Esto es hermoso porque allí dice que aún citando las luchas que pasamos todos los hijos de Dios, los cristianos, también habla de cosas tremendas, fíjense. En pureza, esto es tremendo. En ciencia, esto es sabiduría. En longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, esto es lo más maravilloso, vivir en el Espíritu Santo. En amor sincero, que uno no viva en una hipocresía, con un corazón amargado, que uno esté haciendo las cosas por amor, ¿verdad? Porque ese amor lo endulza todo. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, porque hay gente que dice, esos evangélicos lo que son unos engañadores. Eso es lo que te quieren convencer. Y nosotros lo que queremos es que la gente conozca a Cristo. No somos ningunos engañadores, ni queremos convencer de que Cristo es la verdad, de que Cristo es el camino y de que Cristo es la vida. Eso es todo, pero nos dicen así. Eso es lo que te están engañando para que vayas para allá y llevéis el diezmo. ¿Cuántos han dicho eso? Hermanos. Bueno, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos mas aquí que vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos. Hermano, a veces no tenemos para el pasaje, pero hay una gracia de Dios en nosotros por su Espíritu Santo, que una palabra que le damos a alguien lo levanta. ¿Sí o no, hermano Eliezer? Y eso vale más que 1000 pasajes. Eso vale más que una cuenta llena, porque ese dinero se pierde, pero aquel que se salva es para la eternidad. Y cuando nosotros lleguemos al reino de los cielos, ese tesoro está guardado allí sin que se devaluara ni nadie se lo robara. Allí está, el Señor lo dijo. Haced tesoro allá en el reino de los cielos, que ahí no se pierde. Ok, ¿dónde iba? Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, porque puede ser que tú y yo no tengamos nada, pero si tú y yo tenemos a Cristo, lo tenemos todo, ¿ok? Lo tenemos todo, porque lo tenemos a Él.
Nuestra boca, hasta ahí era. Hay un pasaje que dice, como derribados, pero no destruidos. Hace 2 semanas, Pastor Gerardo, ¿será que usted me puede ayudar con la predicación? Me siento mal, ¿qué tal? Entonces, mi médico de cabecera es mi mamá es médico, gracias al Señor, ¿verdad? Entonces me comunico con mi médico de cabecera. ¿Y cuál es el malestar? Bueno, mami, nomás que tengo un dolor terrible en la columna con una contractura. Tengo que me duele la cabeza, una oreja y el pómulo del lado derecho. Tengo cólico y diarrea. Y casi no me puedo sentar y parar. Solamente eso. Entonces, pero bueno, el diablo podría decir por allá, pero ¿y Cristo no es tu sanador? Sí, es mi sanador. Si la Biblia dice que Él sana nuestras enfermedades y nuestras dolencias, es porque Él sabía que en algún momento su hijo se enfermaría. Pero ¿qué haría Él? Lo sanaría. Así que hoy estoy enfermo, pero en unas horas o mañana, cuando Él quiera, porque estoy orando y lo estoy creyendo, seré sano. Y hoy estoy aquí sano, ¿ves? ¿Sí o no? ¿A cuántos les ha pasado? Bueno, ese día estaba como derribado, pero no destruido. Gloria a Dios. Bueno, Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4. Ok, nos ubicamos en el verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Escuchaste? ¿Cuántos están allí en la lectura? O sea, cuando tú estás padeciendo algo y yo estoy padeciendo algo, estamos siendo participantes de los padecimientos de Cristo, ¿verdad? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, ¿verdad? Claramente hay un propósito en los padecimientos, porque allí dice, ¿para qué? Cuando dice ¿para qué? Es porque hay un propósito. Nos gocemos con gran alegría cuando Él manifieste su gloria. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Escuchen esto, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Es lo que explicaba al principio. A veces tú dices, pero bueno, ¿y de dónde esa persona me odia así si ni siquiera me da oportunidad de expresar? O sea, no me conoce. Ni siquiera es que te odia, es que es el Espíritu Santo que está en ti, que en ella se repele porque ella no lo tiene, ¿verdad? Y se repele, o sea, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y entonces sienten ese rechazo y ese odio. Pero están rechazando es la presencia de Dios que está en tu vida. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. El hecho de que estamos pasando por pruebas no nos lleva a tirar la toalla para no ser santos. No, ahora con más dignidad. Si me encuentran en la prueba, que me encuentren fiel. Que me encuentren fiel. Así como Cristo en la prueba más difícil de su vida cerró su boca, no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero y fue fiel hasta la muerte, así yo voy a agarrarme de Él para ser fiel también. Terminamos leyendo y nos vamos preparando, Lorena y el equipo de adoración, para que volvamos a ministrar la alabanza. Mateo capítulo 5.
Mateo capítulo 5. Verso 10 al 12. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es ¿qué? El reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermano, y a veces cuando nos ven afligidos en nuestras pruebas, hay personas que dicen: entonces vale la pena que tú le sirvas con tanto ímpetu a Dios. Entonces vale la pena que tú tengas siempre a Dios en tu boca. Y hay que tener cuidado con eso. Porque cuando Job pasó las situaciones más difíciles de su vida, él necesitaba a alguien que lo levantara, alguien que llegara como los apóstoles, según el pasaje que leímos en los Hechos, a los discípulos abatidos y les dijera: ánimo, firmes en la fe, hacia atrás no. Job necesitaba eso y su esposa le decía: maldice a Dios y muérete, ¿dónde está tu Dios? ¿Verdad? Entonces, hay personas que se dejan usar por el enemigo. Entonces vale la pena que tú sirvas a Dios, y tú y yo tenemos que estar firmes. Si otro no lo entiende y no está firme, tú y yo tenemos que estar firmes. ¿Ok? Tú y yo sí debemos estarlo y decir: un momento, si me quitaran la vida por el nombre de Cristo, vale la pena que yo ande con Cristo en la boca todo el tiempo y que yo le sirva a Cristo con ímpetu, porque mi galardón no es de 80 años de vida, mi galardón en Él es de una vida eterna, es en el reino de los cielos. Así que no importa lo que me digas, no importa lo que pase, pero yo seré fiel a mi Cristo, porque Él fue fiel a mí para poderme perdonar y salvar. Si Cristo hubiese tirado la toalla antes de expirar en la cruz, tú y yo no tendríamos hoy esta esperanza. Millones de millones se hubiesen perdido y no tendríamos esta esperanza. Pero su fidelidad hasta expirar nos dio esta gran esperanza. A millones de millones de millones, los cuales Juan se les mostró y no pudo contar. Eran multitudes tan grandes de todos los pueblos, naciones y lenguas, de todos los tamaños, que no se puede contar, no se puede precisar. ¿Por qué? Porque Jesús fue fiel hasta la muerte. Entonces tú y yo también vamos a ser fieles hasta la muerte. Termino diciéndote: bienaventurados somos, bienaventurado eres, porque la palabra de Dios lo dice y lo acabamos de leer. Bienaventurados los que padecemos persecución, bienaventurados cuando por su causa nos vituperen. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces a terminar entonando esta alabanza con más conciencia y con todo nuestro corazón, para luego orar. Gloria al Señor. Hermanos, si se la sabe, cántala conmigo, con todo el corazón. Sabemos que las pruebas nos acercan más al Señor. En esos procesos, ¿se escucha? ¿No? El desierto a veces nos llegamos al punto de rendirnos y tirar la toalla, como decía el pastor. Pero aún cuando pensamos que vamos a rendirnos y a tirar la toalla, Dios en su gran misericordia aparece. Y sé que no soy la única que le ha tocado pasar por pruebas y dificultades. Habemos muchos aquí. Y en momentos cuando yo le he dicho al Señor: Señor, ya, yo necesito que obres a mi favor.
Y yo se lo decía al Señor en aquel entonces y ahora me río de eso, ¿no? Por como en mi desesperación yo le decía eso al Señor. Ya, yo necesito que ores a mi favor. Y el Señor lo que me estaba pidiendo era que yo me rindiera y que lo dejara trabajar a Él. El Señor es bueno y es misericordioso. Y las luchas y las pruebas nos acercan al Señor, ¿no? Porque tenemos en ese momento alabar a pesar de todo, adorar a pesar de lo que sea y lo que venga. Eso no puede detener nuestra adoración. Así que vamos a cantar esta bella alabanza. Amén. No, sin dolor no hay ganador. Todo cuesta un valor por el cual hay que luchar. A pesar de, díselo, de que importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final, ¿qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. Sí, Señor, tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nadie nos conoce como tú. Tú eres nuestro creador, tú conoces de qué estamos hechos y cómo estamos hechos. Así que no estamos desamparados. Tú dijiste en tu palabra: no te dejaré, no te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es nuestro ayudador, no temeremos lo que nos pueda hacer el hombre. Yo quiero pedirte, Padre, que fortalezcas
por la gracia de tu Espíritu Santo, el ánimo en nosotros. Que nos levantes a aquellos que por causa de tantas pruebas juntas estábamos decaídos. Que el gozo de tu presencia sea nuestra fortaleza y que podamos reír aún en medio de la prueba, sabiendo que no se te ha escapado una, Padre, sabiendo que tú eres soberano, que tú sabes todo el proceso por donde hemos venido pasando. Gracias, porque allá en el desierto has hablado a nuestros corazones, nos has consolado y ahora nosotros podemos consolar a otros. Gracias, porque somos bienaventurados y bendecidos, porque si se ha generado una batalla espiritual por causa de nosotros caminar contigo, nuestra posición hoy es: seguiremos adelante, te serviremos aún más, Jesucristo, te adoraremos con toda nuestra fuerza, te amaremos, Dios, con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Trae tu reino a nosotros y establécelo en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestras familias y en tu iglesia. Y gracias, Dios mío, porque en ti está nuestro galardón. Tú eres nuestro castillo donde estamos escondidos. Tú eres nuestro libertador. Gracias. Gracias por habernos sostenido y por no haber permitido que la prueba nos derribara. Gracias por levantarnos y darnos la victoria. Oro para que bendigas este pueblo y que la gracia de tu Espíritu Santo se lleve en esta hora toda congoja, toda amargura, toda decepción, toda depresión, Señor. En el nombre de Jesús, que abandone sus corazones ahora mismo y que la gracia de tu Espíritu Santo los llene de gozo y paz en el creer en ti, en el confiar en ti. Dios mío, y abre sus ojos y sus oídos espirituales para que vean el proceso por medio del cual les pasas para llevarlos a la victoria que has determinado llevarlos. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Hay